Cruz García. Pones el nombre de tu hermano. Vamos a continuar. Habíamos estado acá, ¿no? Habíamos estado aquí mirando cuáles eran las medidas que... vamos a esperar que entren los demás. Las medidas que se habían tomado durante el primer gobierno de Alan García Pérez. Y teníamos acá unas siguientes medidas. Ya, vamos a esperar que se unan los demás para poder terminar de explicarlo. Mientras Elena, Ajá, dime. ¿cuánto me saqué en su curso? ¿No has visto en la plataforma? No. Uy, tienes que entrar a mirar porque las notas quedan grabadas ahí. ¿Sí? Ok, Miss. Sí, porque yo no tengo un registro en físico, no tengo la hojita, porque como las notas están ahí en la computadora, entonces lo que se hace es copiar y guardar en el registro de la plataforma del colegio. Yo no lo tengo impreso, todo está ahí mismo en el sistema del colegio, ¿sí? Entonces revísenlo. Ajá, entren a la plataforma del colegio y ahí miren las notas, que algunas notas han sido corregidas ya, porque habían algunas preguntas que no se había dado el puntaje necesario, o sea, al momento de resolverlo, no te daba como puntaje, ¿ya? Entonces, ya les he dado ahora el puntaje y revísenlo. Algunos que tenían 16, ahora ya tienen 20. Ya, revísenlo. Vamos a mirar si deshabilité esto. En su curso me saqué 20, Miss. Ya ves. Ajá. Así había pasado a algunos, porque no les había corregido alguna pregunta, entonces ya ahora está corregido. ¿Ya? Vayan sumando cuáles son sus notas, cuál es su puntaje. Bien, chicos, entonces vamos trabajando esto. Andrew, vamos trabajando esto mientras se conectan sus demás compañeros. ¿Cuáles son las otras medidas que se va a tomar durante el primer gobierno de Alan García Pérez? Se va a crear el servicio de inteligencia, ¿no? Un grupo especial de inteligencia, el famoso GI. ¿Cuál es el objetivo del GI? Acabar con el terrorismo. ¿Ya? Grupo especial de inteligencia para tener ahí qué personas se iban a infiltrar, poder ubicar a los cabecillas del terrorismo. Para eso se funda este grupo de inteligencia llamado GI. Además, se va a integrar todas las fuerzas policiales en un solo organismo, ¿no? Y a ese organismo se le va a dar el nombre de Policía Nacional. Antes de Alan García existía la PIP, Policía de Investigaciones del Perú, existía la Guardia Civil y la Guardia Republicana. Todos estos tres organismos se van a unir en uno solo, con el nombre de Policía Nacional. Todos van a ser ya un solo organismo denominado Policía Nacional. ¿Okay? Entonces, esas dos medidas nos faltaba de precisar, ¿no? La creación del GI. ¿Cuál es el objetivo del GI? Acabar con el terrorismo. ¿Y cuál es la otra medida que se va a dar? La unión de estos tres organismos policiales en uno solo con la denominación de Policía Nacional. ¿Okay? Anótalo, por favor. Anótalo. Entonces, repasando, habíamos dicho que en este primer gobierno de Alan García Pérez, en este primer gobierno se va a pagar se va a utilizar solamente el 10% de las exportaciones para pagar la deuda externa, ¿no? Con esta medida, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional van a sacar al Perú de los créditos. Ahí ya tú no pagas la deuda, ya no hay más créditos. ¿Ok? Además, el presidente Alan García va a crear el INTI como moneda peruana, va a reemplazar al sol. Y como tenía tanta crisis económica, no faltaba dinero, entonces va a empezar a fabricar más billetes, ¿no? Y con esta medida va a hacer que nuestro INTI va a valer muy poquito,
y esto genera una inflación que a grandes magnitudes se denomina hiperinflación. Y para contener una medida que, según él, ¿no? Él echaba la culpa a las empresas, principalmente a los bancos privados, y poder contener la hiperinflación, estatiza la banca, ¿no? Va a estatizar los principales bancos. Esto va a generar que el pueblo se empiece a levantar contra estas medidas. Y una primera manifestación en la creación del partido político Libertad, ¿ya? Con Mario Vargas Llosa. Además, ya lo hemos mencionado, se crea el grupo del GEIN y se unifica la Policía Nacional. Ahora vamos a escuchar un pequeño videíto acerca de cómo sucede la inflación, cómo es que se da la inflación. Vamos a escuchar. A ver, vamos a hacerlo más grandecito, un ratito. Ahí. ¿Ya? Y vamos a escuchar. Inflación en el Perú. Hola, soy la inflación. Vamos a darle más volumen, ¿ya, chicos? Vamos a darle un poquito más volumen a la computadora para que lo puedas escuchar bien. Ahí. ¿Ya? Entonces vamos a escuchar, vamos a atender qué es inflación, cómo funciona este término de la inflación. A ver. Perú. Hola, soy la inflación. Posiblemente tú no me conoces y tus padres ya deben haberme olvidado. No te preocupes, volveremos en el tiempo para que sepas quién soy. Mi existencia en el Perú fue facilitada por las constituciones anteriores a la de 1993, que le asignó al Estado un rol empresario y limitó la libertad económica. Pero las empresas estatales perdieron plata y como había poca inversión privada, se pagaba pocos impuestos. Entonces, el gobierno entró en déficit fiscal. Es decir, gastaban más de lo que les ingresaba. Y como el gobierno podía ordenarle al Banco Central que fabrique dinero, lo hacía sin control ni sustento. Con más dinero circulando y la misma cantidad de productos en el mercado, el valor de la moneda se redujo. Así que empecé a crecer cada vez más en los 70s y los 80s. Y mientras yo me hacía fuerte y gigante, tus padres podían comprar cada vez menos cosas. Se empobrecían. Si yo crecía 100% en un año, eso significaba que los precios se habían duplicado en ese tiempo. Así, si un tarro de leche que compraba tu papá para alimentarte en enero costaba 3 soles, yo hacía que ese mismo tarro de leche en diciembre costara 6 soles. Y así, el arroz, la carne, los pasajes, los colegios, la luz y el agua. Lo triste es que tu papá, al igual que todos los peruanos, seguía ganando lo mismo. En la práctica, los sueldos se habían reducido a la mitad. Desde el 80 hasta el 89, mi tamaño promedio fue de 1187% anual. Y en el año 1990, en la explosión inflacionaria, fue cuando di un tremendo estirón, a 7649% en un solo año. Me llamaron hiperinflación. Ok, entonces hemos visto, ¿no? Cómo es que se va produciendo y cómo es que se llegó a generar en nuestro país, ¿no?, esta devaluación de la moneda y además cómo se va a producir esta inflación, ¿no? La inflación de los precios. Cuesta tanto, tanto, tanto y se tenía tan poquito sueldo que no alcanzaba para comprar las cosas. Y te dije también que vayas preguntando a tus papitos, ¿no? Vayas preguntando cómo han vivido esta época del primer gobierno de Alan García, ¿no? De repente tus papitos han sido muy niños todavía. Quizá también puedes preguntarle a tus abuelitos si es que todavía están, ¿no? Preguntar cómo es que vivieron este primer gobierno de Alan García, esta crisis económica producida en el primer gobierno de Alan García. ¿Ok? Muy bien. Nos tocaría ver las obras. A ver, vamos a mirar acá las obras, pero vamos a Sí, estoy dejarlo. copiando. Sí, sí, por eso te digo, vamos a terminar aquí y las obras las vamos a ver en la siguiente clase.
¿ya? Obras y hechos en la siguiente clase. Ahorita vamos a terminar con esto para trabajar el libro. ¿Ya? Me avisan nomás si ya terminaron. Avísenme. Ok. Ya me imagino que terminaron, ¿cierto? Ya lo hemos No, explicado. yo voy integrando. Ah, ya. Ok. Vamos haciéndolo, decíamos, para aquellos que se acaban de integrar, que otra medida importante que se dio en el gobierno, en el primer gobierno de Alan García fue la creación del GI. ¿Qué significa GI? Grupo Especial de Inteligencia Nacional. ¿Ya? ¿Y para qué se dio? ¿Cuál es el objetivo de la creación de este grupo especial de inteligencia? Para acabar con el terrorismo. Recordemos que en este momento no los grupos terroristas estaban haciendo no mucho daño a nuestro país. Uno de estos hechos, ¿no? Que también lo vamos a analizar luego, va a ser la fuga que se da de los penales, del penal Castro Castro, se va a fugar un grupo de 48 terroristas del movimiento revolucionario Túpac Amaru con su líder, Víctor Polay Campos. Se van a fugar del penal Castro Castro. Fíjate, haciendo un túnel con una casa vecina y van a lograr fugarse. Entonces, para poder acabar con estos grupos terroristas, se crea precisamente este grupo de inteligencia nacional, ¿ya? El GI. Además, creyó conveniente también Alan García Pérez que todas estas instituciones policiales que existían las debía unificar. Debía existir solo un grupo de policía. Y por eso es que crea la famosa Policía Nacional, la que ahora nosotros conocemos. Antes de Alan García existía la PIP, Policía Nacional de Policía de Investigaciones del Perú, la famosa PIP, la Guardia Civil, otro grupo de policías diferentes, la Guardia Republicana, otro grupo de policías diferentes. ¿Y qué es lo que hace Alan García? Ah, vamos a unificar las tres. Si las tres, ¿no?, trabajan para el Perú, pues vamos a unificarlas y formar un solo organismo policial. Y es así como nace la Policía Nacional. Aquí les he traído un dibujito de cómo era el INTI, ¿no? La moneda del INTI. De repente tus papitos también pueden tener por ahí una moneda guardada, o los abuelitos, ¿no? Aquí tenemos un INTI, el reverso, y el anverso, ¿no? De la moneda llamada el INTI en el año 1985. Miss, yo tengo un INTI que me regaló mi papá. Ah, mira, ven, la próxima clase, ¿qué te parece, Ojana? Si lo tienes a la mano, lo buscas, porque vamos a seguir la próxima clase con ese gobierno, ¿ya? Ah, ya. Uh-huh. Ya, un ratito, me voy a preguntar si lo puedo sacar. Ya. Y si no, lo obtienes para la siguiente clase, ¿ya? Tenemos acá también un billete de 505. ¿Recuerdas con el video que acabas de observar? ¿No? La moneda se va devaluando, la moneda cuesta tan poquito, tan poquitas cosas puedes comprar, ¿no? ¿Por qué? Porque el precio de los productos es muchísimo. ¿Dime? ¿La moneda es para la próxima clase o para ahorita? No, para la próxima clase, Ojana, para la próxima clase.
¿Ya? Para la próxima clase, porque ya se nos está agotando el tiempo y vamos a trabajar el libro. La próxima clase vamos a continuar con este gobierno. Ahora sí, chicos, tiempo suficiente, vamos a trabajar el libro, ¿ya? Vamos a trabajar el libro y nos ubicamos en la página, a ver, 176. Página 176. Vamos a pedirle a Joaquín que lea la primera pregunta de retroalimentación. A ver, Joaquín. Lee la primera pregunta de retroalimentación. Página 176. ¿Cuál fue la moneda que se impuso durante el primer gobierno de Alan García? El ¿Cuál? INTI. Exacto. Ahí está la respuesta. Joaquín ya les dio. La moneda es el INTI. A ver, Jean-Pierre, pregunta 2. ¿Cuál era la edad de Alan García al asumir su primer gobierno? ¿Cuántos años tenía Alan García? Lo hemos mencionado. A ver, ¿cuántos años tenía cuando asumió el gobierno? ¿Se recuerdan? Lo hemos mencionado al inicio. 35. Tenía 35 años de edad. Con ello se convierte en el segundo presidente más joven del Perú. Ya, 35 años. Anótalo, por favor. Y vamos con la pregunta 3. A ver, Fabricio, lea la pregunta 3. Fabricio. Ellos no tienen el libro. No tiene el libro, Fabricio. Tienen que tener su libro a la mano, ¿ya, chicos? A ver, Andrew, lea, por favor, la pregunta 3. Nada. Uy, yo pienso que no están en la clase, entonces. Vamos a pedirle a Leandro. A ver, Leandro, lea la pregunta 3. Nada, estoy pasando asistencia con ellos. Si no me contestan, significa que no están. Vamos a ver, Aileen. A ver, Aileen, ¿se encontrará? Sí, Miss. A ver, Aileen, lea la pregunta 3. ¿Quién era el candidato con el que competiría en segunda? Ya. ¿Quién era el candidato con el que compitió Alan García Pérez en segunda vuelta electoral? Lo hemos mencionado. A ver, ¿quién sabe? Lo tenemos en pantalla. Alfonso Barrantes. Alfonso Barrantes Lingán, ¿cierto? Con él compitió en esa segunda vuelta electoral, pero Alfonso Barrantes Lingán ya sabemos que no se presentó, ¿no? Por lo tanto, Alan García salió victorioso y asumió el gobierno peruano. Entonces, anótalo. Alfonso Barrantes Lingán. Pregunta 4. Vamos a darle la pregunta 4 a Franco. A ver, Franco, si tienes micrófono. Sí tiene, Franco. A ver, Franco, active su micrófono. Pregunta 4. Lea, por favor. La pregunta 4. Uh-huh. Se estatizó los principales bancos, generó la formación de No, partidos no. políticos. Franco, estamos en retroalimentación 176. ...176... La primera parte, retroalimentación. A ver, Franco, ubique la página 176. Retroalimentación. Sí, Miss. Lea, hijo, lea la pregunta 4. ¿Nada? A ver.
¿Cuál página? 176, ¿no? Ujú, sí. Ya me dice, sí, no. Franco, se nos va el tiempo. Página 176, hijo, lee la pregunta 4. A ver, chicos, cuando no están atentos con las páginas, eso sucede. 176. Estamos todavía con el libro anterior. A ver, Joaquín, lea. Pregunta 4. ¿Ya? ¿Quién fue el líder del movimiento Libertad? Ajá. ¿Quién fue el líder del movimiento Libertad? Lo hemos mencionado. A ver, ¿cómo se llamó ese señor? Líder del Mario movimiento. Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. ¿Cómo se llama? Porque está vivo, ¿no? Mario Vargas Llosa. ¿Ok? Vamos al ejercicio de la parte inferior, trabajando en clase. Leo los carteles y completo. A ver, primer enunciado. Lo vamos a dejar ahí porque esa es una de las obras que no la hemos visto todavía. Vamos a la siguiente. Se comprometió a pagar la deuda externa solo con él. ¿Cuánto será? ¿Cuánto por ciento? A ver. Según los cartelitos que tienes 10%. ahí. Ajá, muy bien, Joaquín. El 10% de las exportaciones. Entonces vas a anotar 10% de las exportaciones. A ver, vamos a ver si lo tenemos por acá el libro. Vamos a mirar para hacerlo más rápido. A ver, un ratito, yo lo tengo por aquí. Aquí está. Te voy a compartir el libro mejor, más rápido, ¿ya? A ver. Ahí. Estamos aquí, en este. Se comprometió a pagar la deuda externa solo con el 10%. Entonces ya hemos avanzado ahí. Ya tenemos el 10% de la, a ver, y aquí lo vamos marcando, ¿ya? Ese ya está. Vamos con el tercero. Renunció a la segunda vuelta electoral. ¿Quién, chicos? Alfonso Barrantes. Perfecto. Entonces ya tenemos acá, Alfonso Barrantes renunció a la segunda vuelta electoral. ¿Quién fue el líder del movimiento Libertad? Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, muy bien. Fue el líder del movimiento Libertad. Anótalo. Él fue la moneda que impuso Inti. Alan García. Perfecto. Inti. El INTI. Muy bien, ya tenemos INTI. Entonces, ¿en qué gobierno se crea el Museo de la Nación? Alan García. Perfecto. En el gobierno de Alan García. Y ya este es el último, ¿cierto? Aquí. Gobierno de Alan García. Se crea el Museo de la Nación. ¿Todos llegaron ahí junto conmigo? Sí, Muy bien. Vamos a la siguiente parte. Borramos acá y avanzamos. Borramos ahí y vamos a avanzar con la siguiente página. Aquí. Un poquito más arriba. Página 177. Ahí. Ahora, me dice, renunció a la segunda vuelta electoral en las elecciones de 1985. ¿Quién fue? Alfonso Barrantes. Ajá, perfecto. Alfonso Barrantes. Anótalo, por favor. Ahí en la primera. Ahí. Ahora nos dice, lideró el movimiento Libertad. ¿Quién? Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. Muy bien. Mario Vargas Llosa. Vamos a ponerle otro color para no confundir. Vamos a ponerlo más simple. Vargas Llosa. ¿Ya? Para que pueda entrar en este espacio tan chiquitito. Vargas Llosa. Lideró el movimiento Libertad.
Líder terrorista que fugó del penal Castro Castro. Lo hemos mencionado. Víctor Polay Campos. ¿Ya? Polay Campos. Víctor Polay. Fugó del penal Castro Castro. Ahí lo ponemos. Víctor Polay Campos es su otro apellido. Fue catalogado como país no elegible para préstamos. El nuestro. Entonces, ¿qué colocamos acá? Perú. Perú, perfecto, Perú. Muy bien. Perú fue catalogado como país no elegible para préstamos, ¿no? Nadie le podía prestar al Perú. ¿Ya está? Esta pregunta de aquí, a ver, vamos a poner aquí, la 3, pregunta 3, te queda para tu caso. Imagina que tú eres Alfonso Barrantes Lingán. ¿Cuáles serían tus razones para que haya renunciado a esa selección? Recuerda que Alfonso Barrantes Lingán no se presentó a la segunda vuelta. ¿Ah? ¿Por qué? Porque él creía que el Perú estaba atravesando por esa crisis del terrorismo y él representaba a la izquierda, ¿no? Al movimiento de Izquierda Unida y tenía muchas dificultades el Perú con respecto al terrorismo. Ahora, ¿cuáles serían para ti esas razones? Si tú fueses un candidato, ¿por qué razones renunciarías a esa segunda vuelta electoral? Escribe 2 razones nada más. Además, vas a trabajar el peruanito informador. En el peruanito informador tienes 2 preguntas. ¿Ya? Tienes 2 preguntas y la próxima clase lo vamos a revisar. Entonces, ¿ya puedo borrar esto? ¿Puedo borrar la pizarra acá? ¿Puedo borrar? Sí. Ok, muy bien. Borramos entonces. Cerramos acá. Dejamos de compartir. No te olvides que tienes esas 2 preguntas del peruanito informador para la siguiente clase. ¿Ok? Vamos a dejar de compartir aquí. Ya. No te olvides de irle preguntando a tus papás cómo han vivido esa época del primer gobierno de Alan García. Y la próxima clase te indico qué es lo que vamos a trabajar con esa información que tú vas a traer. Muy bien, chicos, aquí nos quedamos. ¿Alguna pregunta? Las preguntas de marcar. Para la próxima clase. Para la Ok, próxima clase. Todavía nos falta terminar el tema, todavía, ¿ya? Muy bien. Miss. Ok, entonces cuídense mucho, lávense las manos. ¿Ya? Adiós, hasta la próxima clase. Chao. Adiós.